Señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos a este live. Nosotros estamos muy entusiasmados de poder compartir este tiempo con ustedes. Y en nombre del Servicio de Voluntariado Ignaciano de la República Dominicana, Servirde, pues les doy la bienvenida y vamos a estar esta tarde conversando con Parcia Sansari sobre un tema que a muchos de ustedes le llamó la atención desde el primer momento, y es la escucha solidaria en tiempos de confinamiento. Una iniciativa de Servirde con el objetivo de poder compartir orientación y una guía que pueda ser utilizada o por los voluntarios, no solo de Servirde, todos los voluntarios que se hayan sumado a este live, y por todas las personas que tienen el deseo, la vocación de ofrecer un soporte a sus familias, a sus relacionados, a través de llamadas telefónicas, porque recuerde que en este momento la recomendación es que nos quedemos en casa. Una forma de ayudar a esas personas que amamos es precisamente quedándonos en casa y de arriba apoyándoles a través de una llamada de poder compartir orientación, esa situación de ansiedad que nos genera Servirde a todos. A veces incluso esa sensación de soledad que puede ser real o puede ser simplemente la percepción por estar en el confinamiento durante este periodo, pues genera que muchas veces nosotros tengamos que extender esa mano amiga, y en este caso pues, ese oído con la escucha solidaria. Para los que no conocen a Servirde, Servirde es una institución de la Compañía de Jesús, establecida por decreto como una organización sin fines de lucro. Está orientada a promover desde la espiritualidad ignaciana los programas de responsabilidad social y de voluntariado en el país. Impulsa la capacitación de voluntarios, frecuentemente se hacen talleres y de hecho hay un proyecto muy interesante y es que se están haciendo de manera virtual algunos de esos talleres para que las personas interesadas, como decía hace un rato, con vocación, se puedan incorporar a esas obras de bien social que puede gestionarse a través de Servirde. Pero también asesora y acompaña a las empresas, a las instituciones, a los centros educativos que estén en el proceso de implementación de programas de responsabilidad social y de voluntariado. Precisamente, ante ese compromiso social, es que hoy estamos contando con una invitada muy especial y muy querida por todos nosotros, que es Parcia Sansari. Parcia es, ante todo, porque es lo que dice siempre, dominicana de pura cepa, especialista con formación adicional en facilitación de procesos sinergénicos, psicoterapia sistémica integral y terapia corporal integrativa. Con 18 años de experiencia como educadora, consultora y mentora en varios países de Latinoamérica y del Caribe. Como psicoterapeuta, su consulta tiene un nombre que a mí me llamó muchísimo la atención. Es conocida como diálogos terapéuticos. Y a través de estos diálogos, ella ofrece acompañamiento para procesos de cambio y de desarrollo personal. Pues, justo hoy, lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros deseamos es poder aprender un poco basados en esos diálogos terapéuticos sobre la manera en la que podemos apoyar a otros a través de la escucha solidaria. Bienvenida, Parcia Sansari. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. No, yo estoy súper contenta de tener esta oportunidad de compartir este espacio con un equipo tan maravilloso como es el de Servirde, con quien siempre ha sido un placer colaborar, y en especial también de tener la oportunidad de compartir contigo, a quien tengo en una alta estima y a quien respeto mucho por tu trayectoria. Gracias, Parcia, un honor para mí. Hoy vamos a estar conversando sobre este tema que hemos mencionado y que hemos motivado previamente. Te vamos a estar compartiendo algunos comentarios, algunas inquietudes de personas que están compartiendo con nosotros en el live, pero al final, si nos queda tiempo, vamos a estar completando con las preguntas que hemos tenido tiempo, porque
no, en algunos casos probablemente no sea coherente con lo que estemos hablando en ese momento. Trataremos de retomar esas preguntas y hacerlas al final. Cuando estamos en el interés de brindar un apoyo emocional, el recurso mayor que podemos poner en práctica es el silencio. Es el silencio, que es mostrar a la persona nuestra disponibilidad de escuchar lo que tenga que expresar, lo que tenga que decir, que nos comunique abiertamente lo que está sintiendo, porque una buena descarga emocional es el preámbulo de una buena conversación y un buen proceso de recuperación. ¡Wow! Y antes de, porque para llegar a esos momentos de silencio que tú recomiendas, tenemos que tener un acercamiento con esa persona que nosotros entendemos que puede estar pidiendo ayuda. ¿Cómo yo le dejo saber a esa persona que estoy en la disposición de apoyarle, de acompañarle? ¿Cómo yo muestro esa empatía que se supone que debo demostrar para poder tener ese acercamiento? Claro que sí. Mira, lo que más recomiendo al iniciar un acercamiento de colaboración, de apoyo, es hacer las preguntas. Hay una pregunta que abre mucho, ¿no? Y es ¿cómo estás? Y ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo vas llevando esta situación, no? Extenderle el espacio de que la persona te diga lo que está viviendo y a veces hasta la misma, el tono en que tú le haces la pregunta, el gesto, ¿no? Con el que acompañas, ya vas mostrando tu disposición para verdaderamente hacer este ejercicio de tomar y de aceptar y de recibir lo que la persona te quiera compartir. Es muy importante que cuando haces la pregunta muestras la disposición de abrir el espacio para recibir y escuchar. Lo hagas acompañado de un verdadero interés por lo que la persona está diciendo y una absoluta comprensión y compasión. O sea, no juzgar. Muchas veces tenemos, quizás por un genuino interés de ayudar a levantar a la persona de ese estado emocional en el que está, tratamos de minimizar el impacto emocional que nos está diciendo, no, pero hija, no, pero tú no tienes por qué sentirte así, no, pero no sientas esto. Le comenzamos a contar otras experiencias más dramáticas, más de mayor impacto. Sin embargo, es muy importante que al inicio, para que podamos establecer como esa conexión, que la persona sienta que la estás aceptando como está, lo que está diciendo está bien, decirlo. Ya luego en el proceso vamos a ir introduciendo algunas otras visiones de la situación y podemos dar algún tipo de ayuda, pero en esta primera etapa, importante, el silencio, las preguntas directas de cómo estás, qué estás viviendo y los detalles acerca de eso, y comunicarles sin juzgar, sin poner etiqueta a eso que estamos escuchando. Y tú dijiste algo muy importante que me llamó la atención, Parcia, y es del interés genuino que tenemos que mostrar. Entiendo, realmente a veces nosotros nos acercamos, pudiéramos acercarnos a alguien porque entendemos que eso es lo que está esperando la otra persona, pero probablemente, no porque no querramos hacerlo, sino es posible que en ese momento no tengamos el tiempo, la disposición, o nosotros también estemos mal. Y es muy importante eso, entonces debe de ser un interés genuino, un tiempo de calidad que vayamos a dedicarle a esa persona. Claro que sí. ¿Dónde está entonces la diferencia? ¿Dónde separamos el término escucha del término escucha solidaria? ¿Cuándo somos buenos escuchas y cuándo somos unos excelentes escuchas solidarios? Sí, fíjate que en muchas ocasiones cuando estamos en un ejercicio de escucha, lo hacemos con el interés de estar, mientras estamos escuchando lo que la persona nos está diciendo, nos vamos internamente preparando para dar una respuesta, ¿no? Entonces estamos escuchando y al mismo tiempo vamos preparando nuestra mejor respuesta. Cuando estamos en un ejercicio de este tipo,
nuestra escucha solidaria debe de garantizar que estamos ahí para comprender, no tanto para dar una buena respuesta, ¿no? No tengo que tener la frase maravillosa que va a expandir y que va a provocar ya que la persona salga de este estado emocional. Lo más importante es hacer una escucha donde yo busque comprender la razón y la lógica de lo que la persona me está diciendo. No tener la respuesta mágica que le va a sacar, sino escuchar para entender la razón y la lógica. Una de las cosas que muchas veces nos compromete a poder hacer este genuino ejercicio de escucha es lo que va ocurriendo dentro de mí. Y es muy importante que vayamos haciendo como un inventario. Muchas veces al escuchar a alguien, esto que vamos escuchando va despertando en nosotros una reacción emocional, ¿no? O nos va conectando con una vivencia que ya tenemos. Y nos entra en un estado emocional o en yo digo que es como una historia que se va reproduciendo en nosotros, ¿no? Y eso a veces hace que nos desconectemos de lo que la persona va diciendo. Entonces es muy importante saber qué está pasando en mí. A veces tenemos el impulso de interrumpir y de decir algo, y ese momento a veces está más relacionado con mi necesidad que con la necesidad de la persona a quien yo estoy, en teoría, ¿no?, abriéndole ese espacio y a quien le estoy haciendo el entregable, ¿no?, de un espacio de calidad y de contención. Entonces, repasar lo que voy sintiendo, mi estado emocional, lo que va conectando en mí, y preguntarme, ¿esta necesidad de interrumpirla, de decir algo, está más como para satisfacerme a mí o realmente estaré yo aportando a la otra persona, ¿no?, al ejercicio? Realmente inicia entonces esa escucha solidaria con la escucha activa. El yo claro que sí. Estar en el aquí, en el ahora, solamente escuchando a esa persona, limitando mis propias emociones. Algo que tú comentaste, realmente a veces nosotros comenzamos entendiendo que la necesidad es de escuchar al otro, pero terminamos nosotros incluso, o como decías, juzgando que no debemos de hacerlo, o terminamos nosotros para mostrar una solidaridad, puede terminar siendo un poco excesiva, compartiendo nuestra propia situación, y a veces al que queremos estar más agobiado con los propios problemas que nosotros le estamos transmitiendo. Claro. Y yo entiendo ese confinamiento porque aquí estoy yo sola y nadie me quiere. Entonces, ¿cómo yo puedo, Parce, en tu experiencia, controlar ese impulso que normalmente tenemos los seres humanos de hablar, no solamente de hablar y de mostrar, como describíamos, esa situación por la que estamos pasando nosotros sin escuchar al otro, sino adicionalmente de dar una serie de consejos antes de haber escuchado a esa persona y de permitir ese desahogo que tú recomiendas de esa persona? Claro que sí. Fíjate que decía antes, lo primero es estar consciente de lo que estoy sintiendo, ¿no? Y si yo me estoy entrando en mi película y si estoy perdiendo, ¿no?, como la verdadera comunicación y estar atento y estar presente ahí, o ya me estoy yo envolviendo como en mis propios temas o lo que está pasando emocionalmente conmigo. También hay otra herramienta que aconsejo mucho. No me gusta decir no tener juicio, porque es muy difícil, yo digo a veces que imposible, cuando estamos dentro de un espacio de conversación, estamos recibiendo información, no elaborarnos internamente un juicio, un esquema de lo que la persona está diciendo. Eso es muy difícil, porque esto que yo voy recibiendo pasa por el tamiz de mi conciencia, de mi historia, y me hace ya tener como una percepción de por dónde va la cosa y qué es lo que está ocurriendo verdaderamente en lo que la persona me está narrando. Lo que sí puedo hacer, ya que no puedo evitar elaborarme un juicio o una percepción, lo que sí puedo hacer es validar, ¿no? Mantenerme en un verdadero entendimiento. Entonces, la mejor manera de poder hacer esto es, antes de yo dar un consejo o dar mi interpretación,
es preguntarle o confirmar si lo que estoy entendiendo es lo que me está diciendo. Y eso lo hago a través de una pregunta o a través de un parafraseo. Parafrasear es cuando yo aprovecho un momento dentro de la conversación en que la persona respira o ya siento como que va cerrando un poco todo lo que me quiere expresar. Entonces yo entro a la conversación y puedo decir algo como, a ver, si voy entendiendo bien lo que me estás diciendo, es que estás sintiéndote. Entonces ahí yo pongo con mis propias palabras lo que entendí de lo que la persona me dijo. Le digo, esto es lo que me estás diciendo, entendí bien. O le puedo hacer algunas preguntas. Eso me permite primero confirmar si lo que percibí, si lo que interpreté es correcto. Y también hay un beneficio adicional de cuando hacemos esto, y es que le estamos diciendo a la persona, sí te escuché, sí estoy presente, sí es importante lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, valido entendimiento, refuerzo mi ejercicio de escucha y de presencia, y me evito también hacer una interpretación errónea, porque si yo escucho algo, se despierta en mí una historia, una experiencia personal, yo digo, ay sí, porque a mí también me pasó eso, y me suelto un rollo, y la otra persona se te dice, no, eso no fue lo que yo dije, o no, eso no es lo que me está pasando a mí, porque yo me desconecté, ¿no? Y me quedé como con mi juicio, con mi propia interpretación o percepción de lo que me estaba diciendo. Entonces, me imagino que corremos más, importante. Sí, y corremos más ese riesgo en la medida que estamos más cercanos de esa persona, porque ya tenemos la historia. Entonces, al conocer la historia, nosotros a veces realmente no hemos escuchado que nos han dicho determinados detalles, sino que nosotros somos los que tenemos esa percepción que puede ser incluso falsa, porque ya conocemos a esa persona y conocemos la historia en torno a esa persona. Claro que sí. Hasta, Parcia, que nosotros entendemos que acompañar en un momento como este, de confinamiento, de angustia, de esa persona incluso porque se quedaron solas en el confinamiento, en el caso de los adultos mayores, que los hijos no pueden ir personalmente a saludarles, que están tan acostumbrados que no se conforman con esa llamada telefónica, no se conforman incluso con verlos a través de una videollamada. ¿De qué manera cuando nos encontramos con alguien que se siente profundamente angustiado por esa sensación de soledad y que cuando intentamos ayudarle solo nos dice ese sentimiento negativo, y pensamos que la función de nosotros debería de ser sacarlo de ese sentimiento negativo? Hay dos cosas que te quiero preguntar. ¿Estamos en lo cierto cuando pensamos que nuestra función como individuo, como compañero, como amigo, como relacionado, es sacarle de ese sentimiento en el que está? Y segundo, si fuera así, ¿cómo logramos entonces ir redireccionando esa conversación hacia una mirada un poco más positiva, más optimista de la situación que esa persona está viviendo? Claro, es muy valioso hacer un ejercicio de conversación que termine o que no se limite solamente a la exploración y a la descarga emocional. Sin embargo, no es nuestro trabajo sacar a la persona. O sea, no debemos de asumir esto como, ay, tengo que hacerlo y entrar al espacio de la conversación como con ese interés o estar afanado por eso. Sí, luego de estar un rato, de facilitarle la descarga emocional, un proceso productivo de conversación debe de ir pasando ya y entrar a lo que yo llamo a una exploración de oportunidades y de recursos. Siempre que estamos en una situación difícil, lo que más nos compromete emocionalmente es la percepción de que no sé qué hacer ante esto. O sea, no es algo habitual en mí y no sé cómo responder, porque en mis hábitos anteriores, en mi rutina anterior, este evento no estaba presente.
entonces no sé cómo manejarme. Y cuando pasamos entonces a un momento de repasar recursos, lo que hacemos es facilitar que la persona pueda reconocer las oportunidades que esta experiencia trae y los recursos que ya tiene y que puede utilizar para hacer un mejor tránsito por la situación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo facilitamos ese reconocimiento de recursos? Lo primero, nuevamente, es a través de preguntas. Claro, si tú conoces a la persona, puedes tú aportar. Wow, entiendo muy bien esta situación, entiendo esta percepción que tienes, esta limitación, esta angustia, como le quieras llamar. A la vez, yo reconozco en ti tales y tales cualidades que pienso que pudieran utilizar o que pudiéramos incluir en una mirada un poco más positiva, y ahí entonces comienzas a listar esas cualidades. Si no conoces a la persona, entonces le puedes hacer directamente la pregunta. Por ejemplo, cuando en mis sesiones he escuchado a algunas personas lamentarse mucho de todas las nuevas tareas que ha tenido que asumir en medio de esta situación, muchas veces tareas de ocuparse de tareas de la casa, de asistir a los hijos en las tareas o aprender nuevas formas de trabajo desde la casa, tecnología. Ahí inmediatamente me surge un elemento que cuando estamos explorando los recursos yo lo traigo. Digo, bueno, pues entiendo bien, con lo que me has dicho, parecería que te estás volviendo un experto en. Fíjate cómo ahí, positivo. Claro que sí. Oiga, sí, yo te entiendo, estás agobiada, demasiada responsabilidad junta, muchas cosas nuevas. Me encanta, o sea, tú planteas que uno lo presente de una manera positiva y diga, óyeme, te felicito, te has hecho una experta o un experto, por si acaso es un hombre al que estamos apoyando, claro, en esas nuevas tareas, y qué bien lo estás haciendo. Fenomenal. Sí. Y siempre es escuchar buscando identificar la oportunidad o la ganancia que eso trae. Por ejemplo, cuando me hablan de lo difícil que ha sido compartir el espacio de la casa, que ahora se convierte en escuela, que ahora también es el espacio de recreación, que también es la oficina. Entonces, esto me habla de una necesidad de que la familia se cuide. Entonces, ¿cómo hacemos para respetar los espacios, para priorizar? Entonces, es una ganancia también para la dinámica de la familia, ¿no? Donde ya no tenemos recursos ilimitados, sino que tenemos ahora que dividirnos, que compartir un poco más. Entonces, son retos que se pueden ver desde un lado de valioso y de oportunidad. Hablaba hace poco con una de mis consultantes y me compartió algo que me pareció genial. Me decía que como no puede llevar a los hijos a las normales actividades extracurriculares que están acostumbrados a ir, se ideó que está creando un fondo como los ahorros de la gasolina, están haciendo un ahorro familiar que luego van a utilizar en algo que van a compartir entre todos. Ay, entonces, me encanta. Es buscarle, es estar como abiertos a ver cómo podemos reenmarcar, o sea, poner un nuevo marco a lo que percibimos como algo difícil, algo negativo, en algo positivo. Y lo podemos hacer. Todos tenemos virtudes, talentos, habilidades. Entonces, ¿cuáles de tus habilidades has utilizado más? Es otra pregunta que lleva a pensar, ¿no? ¿Qué cosas positivas has visto en tu entorno o en tu dinámica que te mueve al optimismo, de las cosas, de los nuevos hábitos que estás implementando ahora, cuáles piensas dejar ya como un hábito permanente, aunque ya no estemos en esta experiencia? En ese sentido, por ejemplo, he escuchado muchas personas decir que muchos de los hábitos de higiene, por ejemplo, no entrar a la casa con el calzado con el que has estado en la calle,
dice, mira, me he dado cuenta que sí, que es una muy buena práctica, independientemente de que pasemos por este reto de salud, yo pienso continuar utilizándolo. Me he hecho consciente de lo importante de lavar las manos, de que mis hijos estén en esa conciencia. Entonces, hay muchas cosas que podemos momentáneamente fijarnos en que pueden ser oportunidades muy buenas de ponernos en nuestro lugar frente a esta situación. Así es. Pero fíjate, Parcia, que hemos estado hablando, o yo te he ido orientando en las preguntas desde el punto de vista de esas personas que, así sea para quejarse con razón o sin ella, hablan, se expresan. Pero todos tenemos que tener en nuestro entorno a una persona, como le decimos nosotros, trancada, encerrada en sí mismo, que no hay manera, que uno sabe que le está pasando mal, uno sabe que está triste, uno sabe que está solo, o uno supone que esas cosas están ocurriendo, y no hay manera de que nosotros logremos generar determinada confianza en esa persona para que se abra, para que pueda hablar. ¿De qué manera nosotros podemos primero conseguir que esa persona es encerrada en sí misma, se abra un poco, entendiendo nosotros que eso le puede ayudar en algo, y luego que se abra, pues, co-crear ese clima de confianza que nos permita que esa persona siga hablando y no se quede lacónico, no se quede en el sí, no, ajá, entiendo. ¿Qué hacemos con esa gente? Sí, ya ahí a veces es necesario utilizar herramientas de preguntas un poco más especializadas. Por ejemplo, hay un recurso de preguntas que es muy, muy valioso y es crearle un escenario a la persona donde eso que está quizás considerando como el obstáculo insalvable no esté presente, y entonces a partir de ahí, ¿qué pudiera hacer? Si esto no fuera una limitación, entonces, ¿qué sí pudieras hacer? Y lo importante es, de alguna forma, moverlo a una visión de salida de la situación. Fíjate que cuando hablamos de crisis, hablamos de un periodo. O sea, una crisis jamás es permanente. Si es permanente, ya no es crisis, ya es una nueva realidad, ¿no? Claro. Entonces, facilitarle la visión de que esto estará presente durante un tiempo, más tenemos la expectativa de que vamos a salir, de que la situación va a cambiar. Por ejemplo, una pregunta que yo utilizo mucho es cuando ya no sea necesario estar en esta situación de confinamiento, ¿qué es lo primero que quisieras hacer? Entonces ya ahí la persona se ve saliendo de la situación. O, entonces ya te comienza entonces a hablar de algo fuera de la parte negativa. Entonces es conectarlo con una realidad diferente a la que está haciendo permanentemente referencia. Y hay otra cosa que también sirve mucho. ¿Cuál es el pequeño cambio que puedes hacer? Yo siempre digo, lo primero, la acción primera, quizás no te lleva a donde quieres llegar, pero por lo menos te saca de donde ya no quieres estar. Wow. Entonces, ¿qué es eso mínimo que puedes hacer? Entonces, siempre hay una acción mínima. Y entonces es sí insistir y ayudarle incluso a verla y a comprometerse a ella. Ahí a veces toca empujar un poquito más, nos toca incluso poner algún ejemplo, dar alguna idea, pero sí mover a la persona a eso, aun sea en un escenario diferente al que tenemos ahora. Y me imagino que continuarle un poco la conversación para atrapar ahí ese nivel de confianza. Sí. Tú decías, tú diste el ejemplo de preguntarle cuando este confinamiento termine, ¿qué es lo primero que tú quieres hacer? Supongamos que una persona que le encanta comer, tengo una amiga que diría esta respuesta que voy a poner, ir a comerme tal cosa. Entonces, aprovechar ahí preguntarle para seguir la secuencia de la nación, y por qué te gusta eso y en qué lugares, qué más, cómo lo preparan,
Supongo que darle un poco de continuidad a esa parte donde uno logró esa persona pues se abriera. Claro, yo inclusive te cuento a veces, yo ahí hasta le pregunto, ¿y cómo lo piensas hacer? ¿Y a quién invitarías? Y entonces, tú sabes, creo que se envuelve un poco más en esa visión, y entonces ya a partir de ahí ya sí baja como la negatividad, y entonces sí podemos volver a hablar de lo que sí puede hacer en el momento presente o cómo se puede preparar para eso. Que casi logramos que lo visualice. Claro que sí. Marcia, para ti, que eres profesional en esta área, y para los que como tú son profesionales en esta área o en áreas afines, resulta resulta muy fácil el poder identificar cuando una persona necesita realmente ayuda. Porque a veces nosotros, en la buena disposición de hacer las cosas, pecamos un poco de ser, así sea mínimamente insolente, porque insistimos en que tú tienes algo, probablemente la persona lo que quiere que lo dejen tranquilo. Entonces, ¿cómo identificamos realmente cuando una persona necesita de nuestra ayuda? ¿Cuándo realmente una persona podemos saber que nosotros podemos continuar haciendo ese esfuerzo por lograr que se abra y que converse con nosotros? Claro que sí. Yo siempre le comento a mis estudiantes que tenemos que respetar también el ritmo y el momento de la otra persona. Yo puedo tener una muy buena intención, puedo tener todo mi interés, mi amor disponible, ¿no? Para hacer un ejercicio de este tipo, pero tiene que estar la otra persona disponible y debe de ser el momento en que les sirva. También reconocer que por muy buena que sea la herramienta que estamos utilizando y que yo me prepare y esté haciendo un ejercicio, hay algunas personas que no están listas o que tienen algún tipo de patología que necesitan un acompañamiento o una intervención un poco más profesional. Entonces, que eso no nos limite o no nos ponga en una sensación de que no pude. O sea, la otra persona no está disponible, no es su momento o necesita un acompañamiento mayor. Lo importante es ir llevando el ritmo de la conversación al punto donde veas que hay una respuesta de la otra persona de que lo está llevando y de que le está pareciendo bien. Por ejemplo, en algunos momentos la conversación puede limitarse a la descarga emocional. Y simplemente la escuchas y le dices, te entiendo muy bien, sé que te agradezco que te hayas abierto de esta manera conmigo, y no pasemos al área de exploración. Puede ser, y ese puede ser un buen ejercicio de descarga emocional y de contención. Si vemos que es hasta ahí, bien, y luego programamos una segunda conversación donde ya sí entramos. O puede ser que podamos hacer el recorrido completo. Algunas personas no están listas para ver una visión de salida ahí. Y no lo vamos a lograr. Entonces, simplemente respetar, no contaminarnos, hasta no cargarnos nosotros con eso, y dejar la conversación en ese punto, porque es hasta donde podemos y puede la persona llegar, ¿no? Lo peor es que insistamos en algo, terminemos dañando o sintiéndonos nosotros emocionalmente frustrados o que no logramos algo, ¿no? Por nuestra parte, cuando es algo simplemente que no está en nuestras manos completar. Tú mencionaste el término patología. Y al mismo tiempo nos has hablado de personas que no están listas en esta situación para salir de ella. Entonces ahí yo interpreto, ahora estoy yo haciendo lo mismo que tú indicaste ahorita. Ahora interpreto, Marcia, confírmame si lo entendí bien. Por un lado puede haber personas que ya previamente tenían una patología y que nosotros estaremos de sacarlo de ella. Y puede haber personas que en este escenario
pues están en una situación que realmente necesitan ayuda profesional, aunque no tuvieran anteriormente una patología. Entonces, ¿cuándo nosotros, habrá una ocasión en que nosotros tenemos que dar la alerta y si hay la posibilidad de informarle a alguien que esa persona aparentemente, insisto, no somos profesionales, pudiera necesitar ayuda profesional? Claro que sí. En ese caso, ¿qué hacemos en ese sentido? Sí, lo importante es no, como hay un refrán que me gusta mucho utilizar, que dice, no masticar más de lo que podemos tragar. Si estoy hablando con alguien y ya voy identificando que hay una obsesiva referencia a lo negativo, o la persona directamente, hace un tiempo, al principio de esto, recibí a alguien en consulta y muy al principio de la conversación me dijo que estaba pidiendo la sesión conmigo porque su psiquiatra no estaba disponible. Entonces, lógicamente, alguien que necesita un acompañamiento de un psiquiatra, de un profesional, es alguien que está medicándose, no puede tener en un espacio con un psicoterapeuta como manejo yo y el nivel que manejo yo, una contención lo suficientemente importante. Entonces yo a esta persona la referí porque no iba a poder tener un ejercicio profesional íntegro. Entonces, si vamos identificando que ya hay algo un poco más profundo, que la persona te está hablando de temas que comprometen un poco más su seguridad, por ejemplo, ya es momento de sugerirle o de comunicarnos con alguien donde sí es importante hacerle un poco más de atención, de cuidado y de procurarle otro tipo de ayuda. O alguien que ya te está hablando de que tiene alucinaciones o sueños catastróficos recurrentes, o sea, te está mencionando temas que evidencian un desorden un poco más complejo. No es algo que en una conversación terapéutica o de amigos va a poder contener, ¿no? O facilitar o ayudar. Entonces, es importante sí comunicarnos, decirle a la persona o comunicarnos con alguien que le pueda dar la ayuda que necesita. Esto es muy importante, ¿no? Porque en las redes podemos ver personas dando ayuda muy mágica y podemos estar incluyendo aspectos un poco más complejos ahí. Y precisamente alguien en el chat había preguntado qué deberíamos hacer o no hacer, y a medida que tú has ido diciendo dónde está ese límite, yo creo que esa pregunta ha ido respondiendo. Sí. Otra cosa que tú mencionaste fue que cuando veamos que esa persona está cerrada y no quiere que le ayudemos, o en este caso que veamos que no está en nuestro alcance por nuestra falta de habilidades y de preparación para hacerlo, que tenemos entonces que finalizar ese intento, esa conversación. ¿Cómo finalizar? Porque es también un poquito, creo que tenemos que tener un poquito de cuidado, no vamos a estar de repente en la llamada, para los que se conectaron tarde, que estamos hablando todo el tiempo de dar este apoyo a través de llamadas telefónicas. Recuerden que la recomendación es que nos mantengamos en casa y que nos salgamos que sea necesario, de forma tal que si en verdad queremos a alguien, la mejor ayuda que podemos darle es acompañarle a través de una llamada telefónica. Entonces, retomando lo que decía Parcia, ¿cómo finalizamos? Porque debe de ser un poquito difícil, tú estar de repente como con, no puedo con esto, de repente me doy cuenta de que esta persona no quiere hablar y decirle, bueno, pues te dejo porque tú me estás en esto. No. La mejor ayuda. ¿Cómo finalizamos de una forma que tampoco afectemos a esa persona y que realmente nosotros lo estemos haciendo de una manera asertiva, sin hacer sentir mal a nadie? Claro que sí. Mira, lo importante en este tipo de casos es reiterarnos a disposición. Pienso que pudiéramos conversar y que pudiéramos explorar algún tipo de solución o de mirada positiva, más entiendo que es algo que quizás en este momento no estás listo a hacer,
quiero que sepas que podemos hacerlo cuando estés ya listo. Para mí sería muy agradable de que pudiera compartir algunas cosas que a mí me están funcionando, pero prefiero que lo hagamos cuando para ti sea útil. Hablarle como muy abierta y amorosamente y dejarle abierta la posibilidad. Nunca decirle, ay no, tú estás muy negativo y yo contigo no puedo. Ay, no, mira, dejemos esta conversación aquí porque la que se está terminando sintiendo deprimida soy yo. O sea, ese tipo de cosas, por mucha confianza que podamos sentir, no es la forma más conveniente, ¿no?, de terminar una conversación de alguien que te ha expuesto una situación emocional. Y Marcia, o el famoso, tú siempre con tu queja, ¿quién es tú con tu queja? Tú siempre con una queja, siempre con tu depresión. Sí, también decirle cuál sería la forma para ti más útil en que yo te pueda ayudar. ¿Qué puedo hacer para ayudarte en este momento? Hacerle directamente la pregunta, ¿no? Y si es algo que está en nuestras manos y no nos compromete más allá de lo que podemos, entonces ponerlo a disposición. Pero sí decirle que pudiéramos también entrar en este aspecto de la conversación donde podamos repasar opciones, decirle, mira, yo que te conozco que hay muchas cualidades en ti que pudieras utilizar. Recuerdo cuando en tal momento enfrentaste tal situación y luego lo manejaste tan bien. Para mí es algo muy bien verte saliendo de esto, pero quiero respetarte y sí quisiera que en un momento lo pudiéramos conversar y mirar. Puedes decirle algo así, ¿no? Pero no entrar y no insistir en algo que la persona no está lista. Eso a veces resulta muy atropellante, ¿no? Y muy amenazante. Ese último comentario, Marcia, acompañado de otras cosas que tú dijiste ahorita de co-crear confianza, responde a la pregunta de alguien en el chat que decía cómo debemos integrarnos luego de que una persona se abra. Precisamente eso que tú acabas de decir, ¿no? Juzgando, co-creando, haciendo preguntas un poco más abiertas para que se vean en la necesidad de seguir abundando sobre el tema, creándole escenarios de cuando esto termine y se vea fuera de esta situación, que es lo primero que vas a hacer y continuar la conversación a partir de ahí. Creo que con eso está respondiendo a esa persona que ha hecho la pregunta. El tiempo se nos agota, pero yo no puedo dejar de hacerte dos preguntitas más que yo sé que la gente se tiene que estar preguntando de alguna manera. Y una es cómo yo puedo hacer que esa persona de algún modo se sienta presionada con ello, se comprometa de alguna manera, determine algunas acciones, o sea, que yo sienta que no solamente le escuché, sino que también en parte de eso que escuché fue cuando esa persona ya con otra actitud me dice, oye, tienes razón, voy a empezar ahora a hacer cursos online, voy a empezar a tejer, voy a empezar a leer, voy a hacer tal cosa, voy a ver películas. Cuéntame, ¿cómo yo puedo llegar hasta ahí, hasta lograr eso que quiero escuchar de esa persona, ese nivel de compromiso consigo mismo? Claro que sí. Mira que en algún momento la persona en el flujo de la conversación nos pudo haber mencionado una estrategia, algún deseo, algo que quisiera hacer. Lo más valioso y lo más productivo es no dejar eso en una buena intención, sino aterrizarlo a una acción, a un compromiso de implementación. Si, por ejemplo, la persona te dice, bueno, pues yo decidí que ante esta comedera que se ha desarrollado y que se ha desatado aquí en mi casa, yo me tengo que poner a hacer ejercicio. Esa es una buena intención. Entonces decir, ok, cuando me dijiste ahorita de que estabas decidida a hacer los ejercicios, ¿cuándo es que vas a empezar? ¿Cómo lo piensas hacer? ¿Para qué día? Entonces, facilitarle acciones puntuales. Exacto, una acción concreta, aunque sea pequeñita, aunque te diga, bueno, es que te tengo que ir a comprar los tenis porque no tengo tenis para hacer los tenis. Entonces, ¿cuándo vas a ir? ¿Y de qué marca te lo vas a comprar? ¿No? Entonces, es como ya llevar a que la buena intención se lleve a un nivel de acción, de compromiso, a un plan concreto. Es muy, muy importante esto para que no se quede simplemente como en el aire, en una aspiración, sin llegar a ser
una acción y un compromiso concreto. Mira, una pregunta muy interesante que nos hacen. ¿Es prudente y conveniente hacer llamadas de seguimiento? Si la persona, si lo acuerdan y si la persona se muestra abierta, sí. Por ejemplo, una forma de cerrar la conversación es decirle, ¿te gustaría que volviéramos a conversar? ¿Te parece bien si la próxima semana tenemos otra llamadita? Entonces sí le puedes preguntar, ¿no? Lo que no es conveniente es tú imponer la conversación. Entonces, que no se hayan abierto ahora, llamando. Quiera yo seguir llamando, déjame volver a llamar. Hoy sí. Claro. Sí, entonces, la última pregunta para poder cumplir con el tiempo que habíamos ofrecido para que la gente que tiene compromisos pueda continuar con ellos. Muy importante. Logré esa acción que estaba buscando, logré generar esa escucha solidaria hacia esa persona o esas personas que me necesitan, que lo requieren, pero cuando cierro ese teléfono, me quedo yo aquí sintiendo este dolor en estos músculos, sintiendo esta carga emocional. A veces nosotros, y eso se dice mucho, se transmite mucho como mensaje en los talleres para formar voluntarios, tenemos que estar listos nosotros, porque pasado ese tiempo, esa carga no podemos mantenernos con ella. ¿Cómo me ayudo yo después que terminé esa acción solidaria para poder desintoxicarme? Porque al margen de eso, yo también tengo una vida, yo tengo una familia, yo tengo unos hijos que tienen que sentirme en buenas condiciones. ¿Cómo yo me desintoxico, Parcia? Claro que sí, hay toda una estrategia para ayudar a los que cuidan, ¿no? Y una de las principales recomendaciones es no te quedes con la carga emocional, o sea, no la tomes para ti. Tú puedes trabajar con la persona, pero no lo asumas tú. Y una forma es viendo siempre a la persona con sus recursos, o sea, no viéndola desde la limitación, no viéndola desde la pobreza, o sea, ay, pobrecita, no. Verla con los recursos que sí tiene y con la capacidad de salir adelante. No desde la pena, sino desde la oportunidad de crecimiento del ser humano. Sí, y de los recursos que tiene para salir adelante. Es importante. Y siempre yo, cuando termino mis sesiones, hago algo como que me genere endorfinas, hago un ejercicio de respiración, o a veces salgo un poquito a caminar, me paro en el balcón, y, o sea, busco también como descargarme, pero hago este ejercicio de visualizarme a la persona con la que acabo de trabajar como un ser integral con recursos y oportunidades. Muy importante. Me encantó y yo creo que con eso tenemos ya que quedarnos, Marcia. Me fascinó. Yo no tengo más que agradecerte por haber estado con nosotros, pero quisiera brevemente tomarme la libertad de decir que si pudiéramos resumir todos estos aspectos tan valiosos que tú has compartido con nosotros, pudiera ser primero con lo que iniciaste, que la mejor forma de nosotros poder generar una escucha solidaria es a través del silencio. Y ahí le sumo un aporte valiosísimo que hizo a través del chat Francisco Fernández, que dice, el silencio es una joya preciosa. Entonces, número uno, recordar, tener presente que el silencio es la mejor manera de nosotros apoyar, preguntarle a esa persona para que empiece a respondernos cómo se siente, qué es lo que piensa y no concluir nosotros para poder generar esa confianza que se requiere para que esa persona se abra. Tener la conciencia de mi necesidad de hablar, estando consciente, yo como individuo necesito hablar y conociéndome, entenderé que no se trata de mí, se trata ahora de la otra persona y estaré apta para poder escuchar. Apreciar y valorar a esa persona, a ese ser humano, sin juzgar.
apoyarlo sin juzgar. No somos quienes para juzgar cómo se siente, cómo piensa en ese momento. Tener una escucha activa, no estar pensando lo que le vamos a responder, sino generar una escucha activa. Parafrasear, validar eso que nosotros escuchamos, validar si realmente lo entendimos de la misma manera que esa persona trató de expresarlo, o si somos nosotros, por alguna razón, lo estamos interpretando de una manera incorrecta. Pedir una explicación oportunamente en caso de que nosotros no hayamos entendido algo. Tenemos que estar alerta de cuando la persona no quiere nuestra ayuda, no está listo para ello, o tiene alguna situación que realmente requiere el apoyo de un profesional y no el apoyo nuestro. Tratar de que esa conversación cierre con un compromiso, motivar ese compromiso poniendo a esa persona a que nos cuente qué es lo que piensa hacer, qué es la forma de nosotros lograr que se abra la conversación, pero lograr el compromiso haciendo que esa persona nos diga acciones concretas, cómo es que va a llevar a cabo esas cosas que pretende llevar a cabo para poder hacer lo que piensa hacer cuando termine este confinamiento. Recordar que es lo más importante, que nosotros no tenemos que ayudar y apoyar desde la pena, sino desde el reconocimiento de las herramientas que tiene esa persona para salir misma de toda esa situación y ese malestar que tiene en ese momento. Y terminar con algo con lo que inició Parcia, que esto no es posible lograrlo si no lo hacemos a través del amor más absoluto, la intención más sincera. Señores, muchísimas gracias, Parcia, por este tiempo tan por toda esta información que tú nos provees. Gracias nuevamente a Isabel Fiallo del equipo coordinador de Servirte, que nos ha estado apoyando con los recursos técnicos, con las preguntas, y además de eso, por supuesto, agradecer a Servirte por esta iniciativa, que ojalá se pueda repetir con temas diferentes y con determinada frecuencia. Así que si a ustedes les gustó este live, por favor, denle like, compartan esta grabada para que muchas otras personas puedan nutrirse de todos estos conocimientos que nos compartió Parcia en esta tarde. Recuerden, sigan el fanpage de Servirte. También tenemos nuestra cuenta en Instagram, @Servirte. Sigan Servirte en sus cuentas en redes sociales y nos despedimos dejando esta reflexión de Confucio. Si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos guiar a otros en la búsqueda de la paz. Feliz día, que acaben de pasarla bien, y a partir de ahora la escucha solidaria a todos aquellos que están cerca de nosotros en el confinamiento. Muchas gracias y buenas tardes.